¿Cómo andan? Bienvenidos a todos a Día de Cierre, así se dice. Si me veo un poco de color raro, no es que tuve un giro hacia Chirolita, es que como estoy tan carente de sol, me tuvieron que maquillar de forma distinta, que le agradezco a la gente acá de maquillaje del canal, que me cuida todos los miércoles. Son las 11:30 de la noche recién pasadas. Nosotros, como sabe, como ya se lo venimos diciendo todas las semanas, charlamos un poco de política acá, pero de política mirada desde otro lugar, porque no nos gusta la política aburrida, la política de los anteojitos, la barba y las conjeturas sobre la democracia. Tratamos de ayudarte a pensar qué es lo que está pasando. ¿Y qué pasó ayer? La presidenta, por tercera vez, después de su receso, volvió a hablar en un discurso que algunos esperaban que iba a ser un poco más light, más lavadito, más de amor y de paz, de concordia, como está viviendo hoy el kirchnerismo de la realidad, pero no. Fue clara y concisa. Dijo la presidenta que había movimientos organizados que se encargaron de hacer esto de forma minuciosa y planificada. Yo me pregunto si esto realmente fuera así. Debe haber gente en la Fuerza de Seguridad investigando y a punto ya, prontos a hacer la denuncia para que todos sepamos quiénes son los que están desestabilizando el país. No te olvides que todos los fines de año, cuando se acerca diciembre, después del 2001, se empiezan a generar algunos saqueos, algunos líos. Ya lo hemos contado acá, el gobierno esperaba que esto pase. Lo que no esperaba de ninguna manera es que se desmadre la situación como se desmadró con las policías. ¿Por qué? Todo empezó con Córdoba y con De la Sota, después se fue a 17 provincias que ya están arreglados los conflictos. Pero ¿qué va a pasar ahora? Una vez que se le duplicó casi el sueldo a un montón de policías de las fuerzas de seguridad, ahora van a venir los demás estatales. Porque si vos tenés un empleado público, un maestro, un médico, que da todo para salvar la vida de una persona y dice yo cobro 3.000 pesos, ¿por qué no voy a reclamar? Si veo que la policía se acuartela, que son los que deben garantizar la seguridad y les duplican el sueldo, ¿por qué no lo voy a hacer yo también? Ya están algunos grupos planteando movimientos para mediados de diciembre, 15, 20 de diciembre, y el gobierno espera que hacia fines de diciembre, 19, 20, 21 de diciembre, un poquito antes de la Nochebuena, haya algunos conflictos. Vamos a ver cómo termina eso. Lo que hay que decir es que ayer hubo una presidenta distinta, una presidenta que por lo menos después del receso se la vio fuerte. Estuvo con algunos de los expresidentes, o por lo menos del hijo de un expresidente de la Argentina, de la recuperación de la democracia, que lo tenemos acá para charlar un poco de cómo se vive o cómo se vivieron estos 30 años de democracia ininterrumpida, pocas veces visto en un país tan agitado, tan convulsioso como este. De todo eso y de un montón de cosas más vamos a estar hablando después de la tanda. No te lo pierdas, esto se llama Día de Cierre y vamos a tener un programa histórico. UMED, tu derecho a la excelencia. El gobierno municipal de La Matanza se ha propuesto desde su inicio gestionar para el conjunto de nuestra sociedad, dando respuesta en forma planificada a las múltiples necesidades del distrito y de nuestros 2 millones de habitantes. Matanza avanza. Vos también podés cuidar a tu propia gente. Como conductor de patrullas municipales, podés formar parte del programa de protección ciudadana. Estamos convocando personal retirado de Fuerzas Armadas, policiales y de seguridad para trabajar en San Miguel. Podés inscribirte en el municipio Sarmiento 1551, planta baja, o llamando al 4667-2120, de 8 a 14 horas. Municipalidad de San Miguel, Gestión Joaquín.
Seguimos en día de cierre, lo vamos a acompañar hasta las 12. Estamos con Ricardo Alfonsín, el hijo obviamente de Raúl, no hace falta presentarlo, para charlar un poco de cómo sigue la política y sobre todo cómo vivió él desde chico la vuelta de la democracia durante tanto tiempo de forma interrumpida. ¿Cómo está? ¿Qué decís, Lucas? ¿Bien? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Hay que hacer balances ahora o no hay que hacer balances? Sí, hay que hacer, siempre hay que hacer balances. Y ahora también. ¿Y qué significan estos 30 años para vos? Bueno, un progreso en términos de libertad, en términos de democracia formal, de derechos civiles y políticos fundamentales, fin de las dictaduras. Vos se me ocurre que tenés una audiencia joven. Ponele. Si sería bueno decir qué representa haber dejado atrás la dictadura, ¿no? ¿Qué representa? Y dejamos atrás, por ejemplo, esos momentos en los que algunas personas creían que podían decidir por todos quiénes iban a gobernar el país. Los militares creían que podían decidir. ¿Te das cuenta vos la personalidad que hay que tener para creer que por la fuerza, usando las armas que financia el pueblo, podías erigirte en presidente? Dejamos los tiempos en los que esos gobernantes que se elegían a sí mismos no nos dejaban criticarlos. Si los criticabas, si criticabas sus políticas económicas, sus políticas sociales, te mataban por ahí, te torturaban, te secuestraban, te hacían desaparecer, te encarcelaban. Dejamos los tiempos en los que se te podían apoderar de tus bienes, si a algún funcionario se le ocurría, si era un funcionario que además le gustaba la plata y aprovechar los poderes del Estado para enriquecerse y quedarse con tus bienes, lo podía hacer porque no había justicia que te defendiera. Pasaban todas esas cosas. Si estaba un día un policía aburrido en la calle, se lo digo a los más jóvenes, un día aburrido en la calle, como me pasaba a mí, te detenía, pidiéndote documentos, con cara de malo, haciéndose el prepotente o con prepotencia. ¿Vos qué edad tenías en plena dictadura? Tenía en plena dictadura 26, por ahí. ¿Qué estudiabas? 24, sí, estudiaba. Pero sí, nos llevaban a la policía, porque sí. ¿Dónde estudiaste vos? En La Plata y en Buenos Aires. ¿Y cómo lo vivías en ese momento? Bueno, era terrible. Era terrible. Todos sabemos lo que era la ciudad de La Plata, por ejemplo, la desaparición de personas, ¿no? Yo me recibí ya recién empezando la dictadura, pero en fin, eran momentos terribles. Bueno, todo eso lo dejamos atrás, pero también tenemos que reconocer que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el desarrollo social, con la justicia social, con la equidad o con la igualdad, hemos progresado, pero mucho menos de lo que creíamos que íbamos a progresar en aquellos tiempos, mucho menos. ¿Y en casa durante la dictadura, cómo se vivía en casa con tu viejo? Bueno, nosotros varias dictaduras vivimos, esa era fue la más terrible. Pero esa ya era vos más grande, Sí. Antes era más chico. No, pero igual, me las acuerdo. Me acuerdo, sí. ¿Se hablaba de política en tu casa? Sí, se hablaba siempre, pero la política formaba parte del ambiente familiar, digamos. Pero de la literatura, pero en general, papá, teníamos que arrancarle con tirabuzón las cosas para hablar de política. ¿Por qué no quería contar? No, lo que me pasa a mí un poco cuando llegás a tu casa, querés bajar un poco la persiana y querés hablar de otras cosas, claro, no de lo que te pasó durante el día. ¿Y no le gustaba contar? No era muy conversador, papá. Y así existe otro mito, ¿no? De que era chinchudo. ¿No era chinchudo? No, chinchudo, a ver. Como cualquiera, claro. Como cuando te preguntan una tontería, algo de mala fe, algo con segunda intención o intelectualmente deshonesto, a mí también me fastidian esas cosas, ¿no? ¿Y te acordás cuando ganó las elecciones? Yo me acuerdo, yo era muy chico, yo nací en el 81, era muy chico. ¿Cómo fue ese día? Sí, me acuerdo. Creía que íbamos a ganar, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, hay muchos analistas que siguen insistiendo con eso de que al radicalismo lo sorprendió el triunfo. A algunos radicales puede ser, pero a él no, a él y a los que colaboraban con él. Entre otras cosas, nosotros hacíamos esto. Hacíamos simulacros, no sé cómo llamarlo, de elecciones en fábricas del Gran Buenos Aires. ¿Viste? Que había algún amigo que trabajaba o que era gerente o que era amigo del dueño y le decía, podemos hacer una elección, y se ponían urnas
con los candidatos, ¿no? Y ganaba en esos lugares en los que a priori uno pensaba que tenía que ganar. Luder ganaba Alfonsín. Mirá vos. En muy pocos lugares ganaba Luder, y cuando ganaba por poco, y cuando ganaba Alfonsín ganaba por bastante. Y esto se hizo en muchos lugares, pero aparte, bueno, uno lo percibía, yo lo acompañaba, por ejemplo, en los actos y veía que había gente que venía de familias peronistas y que decían, y me avisaban y me decían, no, mirá, Vamos a votar a Alfonsín. vamos a votar a Alfonsín. Las encuestas todavía, recién empezaban las encuestas. No había muchas encuestas en ese momento, ¿no? Había una encuesta que dijo, me parece, que Alfonsín ganaba por unos puntos, al final ganó por más puntos de lo que decía esa encuesta, pero cuando preguntaba qué pensaba la gente que iba a ganar, decían el peronismo, porque parecía mentira que el radicalismo le ganara al peronismo, ¿no? ¿Y por qué pensás que ganó tu viejo? Bueno, creo que tenía que ver con el hecho de que la Unión Cívica Radical daba más garantías de que se hiciera lo que la sociedad quería que se hiciera. Constitucionalidad, ¿no? Sí, terminar con la violencia, república, paz, terminar con las dictaduras militares, y creían que la Unión Cívica Radical y el candidato daba más garantías de que aquella transición podía terminar con eso y con las dictaduras, cosa que hicimos, y además con el juicio, con el juicio. Sí, claro. En ningún lugar del mundo se hizo eso, porque cuidado, porque a los que llamábamos para que fueran a la justicia eran los mismos que nos habían estado gobernando hacía 24 horas, Sí, claro. que estaban al mando de las tropas, con los uniformes, los grados, las armas, los mismos que nos habían secuestrado, que habían sido los que conducían los operativos de secuestro, de asesinato, esos eran los que estaban en los cuarteles, y los teníamos que hacer ir a la justicia. Y lo hicimos, lo hicimos y se pudo saber. Creo que ese juicio puso en riesgo la democracia, pero a su vez fue un factor fundamental en la consolidación de la democracia. Vos ya eras grande, ¿no? Mediados Sí, de los 30 80, años. 30 años. ¿Y te da miedo por tu viejo? Que le hagan un golpe. Sí, miedo no es la palabra, pero claro que estaba presente siempre la idea del golpe, y era una ¿Vos qué hacías? ¿Laburabas con él? No, yo no, ninguno de nosotros quiso ser ni fue funcionario. Bueno, pero podías ser Pero un Máximo Kirchner como él. No, yo hacía política, pero nunca fui. Yo empecé a ser candidato en el 2000 por primera vez, pero siempre me encantó la política y por supuesto lo acompañaba a él, y cuando era presidente también estábamos siempre en los fines de semana en Olivos, por supuesto no nos metíamos en las reuniones. No vivían somos con él, ¿no? discretos. No vivíamos con él. ¿Por qué? No, porque yo tenía mi familia y él vivía en Olivos. Claro, vos ya tenías 30 años, ¿no? Sí, tenía mi hacía familia, más chico. mis hermanos, todos también. No. ¿Y cómo era ir a Olivos un fin de semana, a comer un asado? Mira, al principio, el primer día, viste, todo novedad, como siempre, lindo, el segundo también, pero después muy aburrido. Pero en serio, tremendamente aburrido. Pero, a mí no me gusta Pero eso. jugabas al tenis. No soy deportista, ¿te imaginás? Había pileta de natación, tampoco. Y además en invierno no podés ni siquiera nadar si te gustara la natación. El tenis soy un burro, hay una cancha de paleta, soy otro burro. A la paleta, aunque me gustaba mucho, pero soy otro burro. ¿Andabas en bicicleta? ¿Hacías algo? No soy de hacer deporte. Entonces, bueno, para que vos te des una idea, una vez fui alquilé un country. Cuando papá se dejó el gobierno, ¿querés que te diga la verdad? Cuando papá dejó el gobierno yo no quería estar mucho escuchando cosas. Entonces me escuchaba radio clásica, Música leía, bueno, ¿viste? No quería conectarme demasiado con la realidad. Y lo había alquilado por unos meses. Fui 2 fines de semana. No me aburrí, yo no necesitaba. ¿Pero había alquilado él y vos fuiste o la vez? No, yo. Era muy barato además. Pero además de que era un amigo, en esa época el dólar estaba muy alto. Claro. Entonces en dólar era muy barato. Bueno, y 2 fines de semana fui, después a mí me gusta estar en la calle, en la ciudad, qué sé yo. Me di cuenta allí que no sirvo para los country. ¿Vos crees que fue feliz tu viejo? Yo creo que sí, que el viejo debe haber sido feliz. ¿Quién es feliz? Bueno, no. ¿Qué es ser feliz? ¿Qué sé yo? No, porque quiero poner filosófico. No, está claro. Problemas, angustias, dolores, tenemos todos. También tenemos gratificaciones y el sentimiento del deber cumplido. Eso creo que te hace feliz.
feliz. ¿Pero lo veías disfrutar de la presidencia o No, estaba agobiado por todo el... No, agobiado no, pero tampoco era una cosa con cosas... Hay algunos que les encanta el poder. Por eso te iba a decir, no disfrutaba del poder, ¿no? No. Yo creo que nadie debería disfrutar el poder. El poder supone una gran responsabilidad. Yo siempre digo que los que trabajan en una ONG, por ejemplo, para ayudar a los pobres, y hacen obras con alguna criatura que no podía estudiar y logran que vaya a la escuela, ayudan a la familia, después va a la secundaria, después va a la facultad. Uno puede ver todo eso, es tangible el fruto del esfuerzo solidario que hace uno. En política eso no se ve, todo es mucho más impersonal. Hay decisiones que se toman que tienen un impacto extraordinario sobre millones de personas. Por ejemplo, lo puedo decir aunque sea una decisión de este gobierno, pero fue una propuesta nuestra, el ingreso universal a la niñez. ¿Sabés a cuántos habrá mejorado? Vos no los ves, no sabés que se llama María. Cuenta, claro. Ahora, cuidado, porque cuando te equivocás, tampoco te das cuenta, no los ves, pero haces daños terribles. Si vos te equivocás en materia económica, en materia social, en materia sanitaria, en materia educativa, el daño es terrible. Entonces, es una gran responsabilidad la política. Vos tenés que hacer las cosas con tener la certeza, y nunca la tenés absolutamente, de que la decisión es la correcta. Así que yo no creo que nadie pueda disfrutar en ese sentido, ¿no? Yo he escuchado decir que, bueno, algunos presidentes que a ellos les encanta el poder, bueno, les encanta que es una cosa como sensual, así, cosas... No, es sentido del deber. Eso es, y en todo caso... La gratificación es la que te produce el resultado y el saber que no has hecho nada que creías que no debías hacer, que incluso aquellas cosas que a veces no te hubiera gustado hacer no tenía más remedio que hacerlas, porque en política uno no hace lo que quiere, solamente. A veces que tiene que hacer lo que la relación de fuerza le permite hacer. Ayer fue el acto por los 30 años de la democracia. Vos fuiste en lugar de tu viejo y estuviste con Cristina. Sí. ¿La viste bien? Bueno, en términos de físico y de salud me pareció verla muy bien. Le dije, bueno, me alegro de verla muy bien, se la veía realmente muy bien. El discurso, por supuesto, fue un discurso para mí... Un poco incendiario, ¿no? Además, muy parcial. Cuando habló de la... A ver, cuando, bueno, después hablamos, si querés, lo de la interpretación, resignificación que hicieron de todos estos problemas de las policías. Quiero que dejar en claro que no podemos permitir ninguna fuerza política, podemos convalidar este procedimiento para reclamar salario. Los acuartelamientos, no, claro. De ninguna manera. Cuando ingresan a la fuerza de seguridad ya saben que eso no pueden hacer. Hoy Kunkel dijo que los policías ya saben que no van a dar $10.000 cuando se hacen policía. Bueno, me parece que nadie pide $10.000, pero saben que no pueden apelar a ese procedimiento para reclamar salario. Yo creo que el salario, el reclamo es justo, pero no pueden apelar a ese procedimiento, sino que no ingresen a la fuerza de seguridad. La ley se los prohíbe. Entonces, si nosotros decimos que no se puede cortar la calle y que hay que tratar de hacer que respeten toda la ley, pues también que respete la policía la ley, ¿no? Bueno, pero bueno, más allá de esa interpretación que hizo sobre todo eso, de lo que podemos hablar después, la valoración que hizo de la década de los 30 años de democracia me parece que fue sesgada, que estableció equivalencias o coincidencias donde no existen tantas equivalencias y coincidencias, y me parece por otro lado que cuando habló de los logros, bueno, se abusó un poco de su gestión, porque creo que hubo logros que podían haber sido más destacados de otra gestión. ¿Por qué piensas que no fueron ni Duhalde ni Menem? No lo sé. A ver, a propósito de esto yo hago una aclaración, porque yo dije que no había que hacerlo lo de la plaza, que a mí me parecía que no había que hacerlo. Los militantes, digamos, no, la cámpora. Los recitales, los bailes, las comparsas, me parecía que no era el momento para hacerlo, ¿no? Es que era raro ver a Cristina con las comparsas mientras mataban 3 personas en Tucumán. Yo dije, sí dije, y dije que iba a ir, porque un acto recoleto, digamos, reservado, recatado, adentro de la Casa de Gobierno, recordando la democracia, sí había que hacerlo. Y además dije, hay que aprovechar esa ocasión para suscribir, sabía, no me hacía ninguna ilusión de que me hicieran caso, suscribir un documento que podría llamarse por la lealtad republicana y democrática. Hay muchas cosas para hacer en ese sentido.
y la oposición tiene la llave para poder, el oficialismo tiene la llave para poder hacer esas cosas. Bueno, pero yo fui el que dije que había que suspender, nadie lo había dicho, y después los que no habían dicho que había que suspender, me dijeron porque fui al acto al que yo decía que había que ir, a ese sí que había que ir, a ese sí había que ir, y después retirarse cada uno sin hacer esos festejos. Ese es mi punto de vista. ¿Vos creés que convirtieron el acto por los 30 años de la democracia en un acto partidario? El que se hizo afuera, no en un acto partidario, no sería eso lo más grave. A mí me parece que no correspondía en un momento esos actos que se hicieron afuera, los bailes, la música, los recitales, las orquestas, incluso desfile de murga o comparsa. Me parece que eso, en esa situación, o en un país que estaba angustiado, que estaba incluso angustiado algunos, tal vez sinceramente, porque pensaban que podían generarse crisis de gobernabilidad, y muchos por lo que habían sufrido en sus bienes y en sus vidas. Hacer una fiesta de ese tipo me parece que era incongruente, que era no sintonizar adecuadamente, no tomar una decisión que fuera, que tuviera en cuenta lo que estaba pasando en el país. Ahora, ¿vos crees que la Biblia y el calefón? ¿Hay otro kirchnerismo realmente? ¿Un kirchnerismo con más conciliación, con más concordia, con más acuerdo? ¿Un Capitanich que se sienta a negociar con De la Sota? ¿O es lo mismo con otro olor? Yo tengo mis dudas, pero de todas maneras hay que seguir reclamando diálogo. Y por supuesto que cuando reclamas diálogo, si después te llaman, tenés que ir, porque si no es nada más que retórico. Sí, claro. Es nada más que discursivo. Yo creo que hay que seguir, más allá de que ellos no crean en el diálogo, ni crean en el funcionamiento de las instituciones. ¿Y cuál es el kirchnerismo verdadero entonces? ¿El de Macri malo o Macri neoliberal o el que llama a Macri para hacer obras conjuntas con la ciudad? Hay meses de diferencia entre ese kirchnerismo. Sí. Bueno, creo que es el kirchnerismo es el verdadero, es el populista. Y, a ver, hay muchas cosas que caracterizan al populismo, pero vamos por una. Lo que caracteriza al populismo es que no le gustan los controles. Tiene una tendencia autoritaria, por supuesto. Los controles son incompatibles con las tendencias autoritarias. Al que tiene tendencia autoritaria le molestan los controles. Entonces, ¿qué le molesta? ¿Qué cosas pueden controlarlo? La justicia, un poder judicial independiente le molesta. ¿Qué otra cosa puede controlarlo? El Parlamento, un Parlamento que discuta, que debate, que presente pedido de informe, que haga reclamo, les molesta, hay que controlarlo. Los gremios. Los gremios, hay que dividirlos. Los medios, entonces hay que, y por supuesto que todo lo invisten de un discurso épico. Sí, y muy noble desde el punto de vista democrático. Pues en el fondo es esto, que los partidos políticos les molesta. También criticaban a los partidos políticos, lo han seguido criticando. Cuando decimos nosotros, ¿por qué atacan al adversario? Porque el adversario es una instancia de control, es una suerte de organización del contrapoder. Entonces los critican, no les gusta el control. ¿Qué control aceptan? ¿Cuál es el único control que aceptan los populismos? Acá y en todo el mundo. El que se hace cada 2 años en una elección. Ese es el único control. O sea, a mí me controla la gente. Después de que la gente me controló y votó a favor, yo hago lo que se me ocurre hasta dentro de 2 años, cuando la gente tendrá que expresarse de nuevo. Si la gente convalida que yo no haya respetado las instituciones, que no haya sido transparente, que no haya respetado a los gobernadores, no me importa, yo sigo votando. Yo sigo haciendo las mismas cosas mientras lo convalide la gente. Bueno, esa no es nuestra manera de ver la República. Y así no progresa ningún país. Y espero que nos demos cuenta como sociedad, porque si la sociedad no tolerara estas cosas, no las harían, Si tu hijo estuviera vivo, ¿qué pensaría el radicalismo hoy? Pensaría que hay que tratar de trabajar como lo estamos haciendo para recuperarlo. Incluso es más, si hubiera ocurrido lo que muchos vaticinaban en el 2001, que desaparecería definitivamente, estaría inventándolo otra vez. Hay que reinventar el No, inventándolo. Se necesita un partido como el Radical. Ya lo sé. Bueno, ¿Y por qué les va tan mal? Y bueno, porque hay muchos que no piensan lo mismo. ¿Y qué quieren? Bueno, ya vamos a ver. Creo que la historia es la mejor docente, la mejor pedagoga. Ya vamos a darnos cuenta de que necesitamos un partido
que además de ser progresista, que además de considerar que la política debe involucrarse, por ejemplo, en la economía, para dotarla de funcionalidad solidaria, porque con el crecimiento solo no alcanza, además de todo eso debe ser republicano, democrático. Porque aparte, ayúdame a pensar, suponete de acá a 2015, no se sabe quiénes van a ser los candidatos, pero tenés un Massa, un Scioli, un Macri, un Wiener, un Bonfatti, ¿no? Un montón, ninguno radical. ¿Cómo no? ¿Quién es el candidato al radicalismo? Sanz y Cobo son dos que han dicho que van a ser candidatos y por ahí pueden haber otros más. Y vos me mencionás Pero eso. no, Pero en el Frente para la Victoria, ¿quién tenés? perímetro. En el Frente para la Victoria, ¿quién No tenés? se sabe si va a ser Capitanich, si hacen una paz con Scioli de Y Scioli. bueno, tenés dos en el mejor de los casos, ¿no? Bueno, y en el Frente Renovador, Para suponete que no se estuvieran vos mirando. no tenés, nosotros tenemos dos, por lo menos. Una pregunta, como si estuvieran en un café los dos Sí. solos. ¿Quién te gusta más, Cobos o Sanz como candidato? No, el que diga la gente. Pero te pregunta Que vos, diga ¿no? la gente. Nadie está escuchando. Nadie nos escucha, sí, por Nadie eso se te escucha, digo. no. Si nos escuchara, capaz que te decía otra cosa, que digan los ciudadanos. Mira, vos sabés que los problemas, estos se resuelven hoy de manera... en este sentido, las PASO son un buen instrumento. Te quedás con Cobos, me parece, ¿no? No, yo no. Mirá, creo que tenemos, ¿por qué no se tenemos que quieren ver jugar? bien cuáles son los proyectos, las propuestas. Pero vos se lo sabés, cuando estás en tu casa almorzando con tu familia. A mí me gusta Sanz, o me gusta Cobos. No, señor, no corresponde que yo diga eso tampoco. ¿Sabes por qué además no corresponde? Porque desatás una discusión acerca de la interna, que desde mi punto de vista no es lo más conveniente en este momento. Sin perjuicio de que cada uno ha manifestado. Pero a mí me parece que lo más importante, ¿te imaginas? Yo no quiero alejar al partido de la sociedad. Te digo la verdad, Luca, no lo quiero alejar al partido de la sociedad, pero no por el partido, porque creo que es bueno para la sociedad. Y me parece que hablando de la interna y diciendo cosas que pueden disparar un debate sobre la interna, alejo al partido de la sociedad. Nos queda un Yo te minuto de entiendo programa. como periodista, haría lo mismo que vos, pero... Yo tengo la respuesta, pero no la voy a decir por respeto. Nos queda un minuto de programa. Contale a la gente en este minuto que queda, ¿qué te dejó tu viejo? ¿Cuál fue el recuerdo que te dejó tu viejo? Mira, a mí lo mejor que me deja el viejo son los valores, creo, que comparto con él. El coraje a veces para tomar decisiones que no son las que esperan, ni las que van a ser las más celebradas. Pero en política uno tiene que hacer lo que cree que debe hacer, independientemente de que sea consciente de que por ahí en ese momento lo van a criticar. Claro, yo no he tenido la oportunidad de tomar decisiones así no he sido presidente, o no me han tocado vivir en momentos en los que se requerían de decisiones así de gran coraje, pero esa visión de que la política debe hacer docencia también y no debe estar siempre queriendo sintonizar con la opinión mayoritaria, si esa opinión uno la cree equivocada, ni con temor a que los medios te pongan la opinión pública en contra. Uno tiene que hacer lo que cree que está bien hecho. Es mejor para el país. Lo que cree que está bien hecho. Estos días hemos hablado de Mandela y diciendo que el mejor legado de Mandela era su disposición a dialogar con el adversario más duro. Ahora después, cuando hablas de necesidad de dialogar... Gracias, Ricardo, por No, haber gracias estado. a vos, Lucas. En serio, un gran programa. Gracias, Lucas. Nosotros nos vemos la semana que viene. Gracias por estar acá. Pórtense bien y ni se les ocurra perder ese programa que viene. Chau, saludos, Juan Cruz.